Esto es como un secuestro que ustedes me han hecho, porque me invadieron mi hogar. No, Profesor, hábleme de esto. ¿Qué es esto? no, eso es el guarapo más power. Más power. Que es una bebida energizante, nutritiva, Guarapo más refrescante Y con un nombre de y, pañal fuera. y libre de agrotóxicos. Después que yo comencé a producir esta bebida energizante y aromática y afrodisíaca también. También afrodisíaca, cuidado. Claro, lo que Oye. pasa es que porque tú te bebas un día un vasito no te va a hacer efecto. Que Consumirla diariamente. es un tratamiento. ¿Qué ocurre? Yo comencé eso de juego, los hombres comenzaron a venir aquí y me contaban el secreto, y me decían, profe, no lo digas, pero nosotros estamos, cuando nos dan la costumbre que nos quedamos en la puerta. ¿Cómo? Bueno, el problema, comience a consumirlo, no un día, sino diario. Regularmente. Y entonces ustedes verán el efecto, vienen y me lo dicen. Pero resulta que yo me sorprendí porque me llegó un mensajero con una comunicación Comunicación firmada por 30 damas, ¿Cómo? felicitándome porque sus maridos Los que se caballeros quedaban contentos. en la puerta, Ay. ellos me lo graficaban de esta forma. Me dice, profe, usted ve como cuando un vehículo le meten la llave y le dan al sexo. Entonces, dice, y ahora en el tanque nada más meter la llave y oye, Ese es el realmente, efecto del guarapo no, power. eso es Mira, pero hay cierto. para guarapo más power para nosotros. Claro que sí, Porque claro yo que sí, siento esa virtud. claro. No es que lo necesite, ¿verdad? No, llegará el momento que ustedes tendrán que acudir al guarapo Macao. Nosotros somos Huellas 04 Podcast, deporte, cultura e historia. Y precisamente hoy que estamos en un bastión cultural de este municipio. Yo soy su anfitrión, Juan Aquino, acompañado por mi hermano Rubén Guzmán. Marcos Benítez. ¿Qué tenemos, Rubén? Bueno, hoy tenemos un plato fuerte. Un manjar. Porque hoy vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de Claro. cultura y de historia. sobre Con todo. nosotros Un tenemos... personaje completo. Este programa se llama Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez para mí un gran maestro, esposo Sí. de mi maestra, Claro. quien me animó para que yo fuera maestro también. Profesor, nosotros queremos conversar con usted y nosotros le vamos a tirar 2 o 3 preguntitas, pero a usted no hay que escucharlo mucho, usted es un hombre. No, yo arranca solo. creía que yo no merecía una entrevista contigo. Yo dije, me estoy poniendo viejo porque me están consecutivos, están viniendo aquí a entrevistarme y eso. Ay. Mira, no lo pensamos. Ya es un libro de consulta. Vamos a ver. El nombre del programa lleva etiquetado Héctor Rodríguez. Tenemos entendido que usted fue un deportista. Mi deporte, que es el voleibol, me han dicho que el hombre que se enfrentaba a uno solo contra 5. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros podemos decir que el voleibol organizado de Vallaguana lo iniciamos en el club 27 de febrero, porque antes del club un grupo de jóvenes ponían una cancha en la tierra frente al tanque de acueducto, jugaban así, pero ya en el club organizamos un equipo ya con ciertas técnicas, conocimientos de los reglamentos, y yo fui parte de ese primer equipo organizado, con Torrado Valdés, etcétera, etcétera. Y de lo que yo puedo decir que mis habilidades de esa época, un muchachón, ya ustedes saben, Mucho brío. yo pedía a 6 de aquel lado, y eso lo puede atestiguar Conrado, yo, o sea, no estamos hablando por Boca de Ganso ni por Grupo. Yo me enfrentaba a 6. 6 jugadores. Claro, era un juego de, qué sé yo, no una competencia. Sí. Una Me recreación. daba el lobo que, wow, corriendo, usted sabe lo que es el voleibol. Y lo del hoyito, Pero eso llegó en ese usted tiempo. tenía sus reglas en ese juego, ciertas reglas. No, porque el voleibol tiene reglas. No, me Se han explico, modificado No, no. algunas, pero sí. me explico, por ejemplo, se supone que usted está pidiendo a 6 jugadores. Claro. Imagínese un hoyito antes del zaguero.
Lo que pasa es que generalmente yo pedía no hacer jugadores de mi categoría. Ok. Yo dije, No, espérate, porque no estamos hablando, yo agarraba 6 tipos ahí, ligado entre macho y hembra. Ok, bueno, regular. No, para que no después no vengan a decirme hablador. eso se jugaba en la cancha del Club 27 de Nosotros febrero. compramos malla, voleibol, la bola de voleibol costaba 11 pesos en ese tiempo, la Wilson. Pero el dinero en ese tiempo, sí. Buscamos 2 tubos y hicimos una cancha en la tierra, totalmente en la tierra, ahí, y ahí Profesor. comenzamos a practicar. Usted acaba de ilustrar cómo empieza el voleibol organizado y nos hace un recuento de que se hacían algunas actividades frente al tanque, pero nosotros mirando un álbum aquí, gracias. Cuidado si hay fotos. No, No puede mostrar. Aquí vemos una donde, ahorita digo quién se me parece, artista famoso, Fausto Rey. Por eso, mire, Fausto Rey. Fausto, Entonces, yo veo aquí a un hombre con guitarra, pero el también, grupo músico vocal, pero yo veo a Héctor Rodríguez, una historia que en Vallaguana se conoce mucho, sentado encima de una pila de caña, cortando caña. Por eso, y esa actividad. la juventud de la época, una juventud soñadora, progresista, revolucionaria, teníamos sueños y esos sueños los perseguíamos. Nos trazamos como meta construir un play, porque el play aquí era un lugar, un solar grande, casi ni siquiera con la alineación de base ni nada. Y entonces la juventud de la época del Club 27 decidimos ir a una colonia del señor Jorge Chotén, que tenía más de 5 años que esa caña no se tiraba. Esa colonia la administraba Rafael Valdés, el padre de mi amigo y hermano Conrado Valdés, Valdés y compañía, y salimos a ese operativo. Logramos cortar 5 colas de caña, y para el dinero de la época era para iniciar el play. Pero 5 copas de caña es un dinero, profesor. En esa época era ¿Y cuántos lo compraron? bueno, ocurrió un acontecimiento que yo no tengo tal vez el dato preciso, pero me parece que un deportista tomó ese dinero prestado. ¿Prestado? Sí, no, Pero lo devolvieron. fue a título de préstamo. Sí, pero Ahora, yo El no dinero del play. del producto del corte de El caña. corte de Que caña. las imágenes están por ahí, que no estamos hablando no lo de eso. Ese play es el que hoy conocemos como el mismo play, sí, Wow. pero ustedes saben que la caseta estaba en la parte norte, hacia atrás, era que estaba el home, estaba de norte a sur. Estaba el home. Por donde hoy está ubicada la cancha de la Madama. del otro lado. Del otro lado, o sea, de donde vive la familia de Neville Feliciano, sí, para ese lado está Mejía, mejor. por ahí, ok. Exacto. Entonces, según me informaron, un deportista muy amigo del camarada Isaac, creo que tomó ese dinerito prestado. Y no tengo la información si hubo devolución. Que no, No, yo no puedo Profesor, ¿en qué año fue eso? Para hacer los cálculos matemáticos. Ahora, Bueno, eso fue en los años 70 y algo. 70 y algo. A finales de los 70. Ahorita fuera de cámara nosotros vamos a hacer unos cálculos a ver por dónde anda esa A deuda. finales de los 70, porque recuérdense que el acueducto de Vallaguana se inaugura en el 78 con Guzmán, ya con el gobierno de Guzmán, Sí. Dato importante. y nosotros, bajo la oposición de los políticos de la época, incursionamos en la multitud, estando ahí el presidente, Sí. con un gran cartelón, y lo desplegamos, salimos así sigilosamente, como dice Limay Blanco, sigilosamente, y sacamos nuestra pancarta que decía: señor presidente, un campo deportivo para la juventud. Un campo de Así que es lo que sería la villa ahora. Un complejo deportivo. Mira, ¿de qué época estamos nosotros Sí. entonces batallando por tener esa Yo estoy instalación? hablando de 70 y 70 y poco. Oye, Entonces eso nos lleva a nosotros a pensar que el proceso por el que andamos hoy, que somos la capital del deporte, la medalla olímpica, no empezó hoy. No, jamás. Es que eso es un proceso muy largo y
Lo máximo son las medallas olímpicas, pero Exacto. ustedes que son deportistas saben que en muchos eventos nacionales e internacionales nosotros hemos demostrado que somos realmente la capital del deporte. Que no sé si hay tiempo para yo hacer una anécdota. Claro, claro. Que Ese programa es suyo. Exacto. siendo Charlie Vamos a llevar para Mariotti, siendo Charlie Mariotti, óigame bien, siendo Sí. Charlie Mariotti gobernador. Eso es más o menos en qué año. Bueno, el ciclón George fue en el 98 98. y ya las casetas del play, las gradas, estaban destruidas por el ciclón. Ok. Entonces hicimos un gran encuentro en la casa del peregrino e invitamos al gobernador Mariotti. Fue un evento con los deportistas que en ese momento habían logrado medallas, tanto locales como en otros eventos, y ahí hubo una premiación. Yo fui el presentador y entonces a mí se me ocurrió decir por primera vez, señores, evidentemente lo que estamos presenciando esta noche nos demuestra que Vallaguana es la capital del deporte. De la provincia Mira qué edad. Claro, Está hablando de los principios del 2008. claro, Antes del 2000. claro, Todavía no se antes habla- del todavía 2000. no se hablaba de capital del deporte. No, esa frase, No la- teníamos instalación. esa frase la acuñé yo, pero también yo fui que bauticé al ilustre y distinguido hermano, camarada y amigo Isaac Uganda como padre del deporte de Vallaguana. Él no quería, pero no, camarada, es que no, el pueblo es el que lo dice. Profesor, Uno no se gobierna, se pertenece No, al no, pueblo. en esa lucha, cuando usted identifica de que levantaron, Del gran cartel. ¿qué personajes participaron en ese? No todos los deportistas de la época, Isao Gando, Conrado Valdés, Daniel, José Elín, todo ese grupo de jóvenes que practicaban deporte, porque nosotros realmente practicábamos, pero éramos gestores en el club, dirigentes del club, Sí. que fuimos los primeros que organizamos el deporte. Le hago la pregunta porque, por ejemplo, hoy en día, en su caso, por ejemplo, Sí. usted está más identificado con la cultura y es bueno recordarle a la juventud de que ustedes fueron personajes del deporte, tanto como Joselín, que está más identificado en la parte de la ADP y esas cosas, con personas que fueron deportistas. Bueno, y que ahí podemos decir que nuestro trabajo como huella, por eso nos llamamos así, nosotros estamos intentando que los pasos de ustedes no sean olvidados, Sí, que se conviertan en huella, porque no solamente son pasos y que el viento borre. Entonces, en el caso, profesor, usted mencionó una gama de dirigentes de la época que fueron atletas empíricos, Sí. que hoy tenemos Y a los grandes gestores y deportivos. gestores deportivos. Por ahí yo vi en algún lugar un documento que habla de la solicitud de un campo deportivo para Vallaguana, Sí. pero unas instalaciones muy modernas Para la época, Claro. donde ustedes jugaron un gran papel. O sea, había visión. Había una visión. Entonces, en ese sentido, profesor, usted podría brevemente, más o menos, decirnos quiénes encabezaban el grupo, porque me parece que entre ustedes como que no había cabeza, sino un grupo que funcionaba. Mire, es importante este dato. El Club Deportivo y Cultural 27 de febrero se funda un 15 de diciembre de 1971. 31. El club inmediatamente se formó, comenzamos a formar grupos culturales, como grupos de teatro, decía Coreada. Yo recuerdo que dirigí varios de esos grupos, por ejemplo el grupo América Morena, el grupo, varios grupos. Pero también organizamos los primeros equipos deportivos. Ok. En béisbol, el equipo Fersán. Los miembros de ese equipo, estaba Marcelo Rojas, Alberto Peralta, Niño Saturria, Jan Saturria, ese grupo de jóvenes, Edgar Castillo, no es de ese grupo. No de ese grupo. El grupo Fersán nosotros logramos uniformarlo. Pero a nivel de voleibol, formamos un grupo de voleibol, pero el ajedrez llega a Vallaguana por el Club 27. Tenemos grandes ajedrecistas,
Pero también formamos la primera escuela de karate, que se llamaba en ese tiempo Kenpo Karate Do, dirigida por un profesor quinto dan, cinturón negro, Johnny Jiménez, y seguido por un profesor que aún está vivo, Henry Rodríguez, que era como una especie del asistente de Johnny Jiménez. Ahí surgieron grandes karatecas. Henry Rodríguez es el hermano del afamado doctor Henry Rodríguez. Henry Rodríguez, mi amigo, hermano. Considerado karateca del siglo. Henry era uno de los profesores de esa escuela, pero también el atletismo nace en el Club 27. Eso yo lo puedo afirmar con toda propiedad. Con toda propiedad. ¿Cómo lo organizamos? Nosotros no inventamos los famosos maratones. Sabemos lo que es un maratón. Olímpicamente, que son unos 42 kilómetros, pero nosotros lo hacemos de 10 kilómetros. Le llamábamos maratón. Sí. Pero también organizamos las carreras de 100 metros, 200 metros, 400 metros. Lo hacíamos en la calle, medíamos con una cinta y teníamos personas que certificaban. ¿Qué calle vendría siendo esa? Bueno, en la Duarte organizamos varios, pero también frente al club, en la calle del Destino. Tenemos imágenes, por ahí fotos. Entonces, de este atletismo de la época que surge el profesor Florencio Peguero, Nelson Tavera, Cacá, porque tenemos imágenes por ahí de salidas de ese maratón. Pero nosotros también, de esos juegos que hacíamos en la calle, no teníamos instalaciones. Lamentablemente, esas tres glorias que usted mencionó del atletismo, ya tenemos dos días de tiempo, como son el teniente y Florencio Peguero de Palmaere. Claro está, pero también nosotros en el club organizamos lo que fue la primera semana cultural de Vallaguana. Una semana completa de actividades deportivas y culturales, con juegos populares, etcétera, etcétera. Pero volviendo a tu pregunta original sobre las instalaciones que solicitábamos, Sí. nosotros nunca logramos un apoyo para la construcción de nada. Yo creo que Hay una anécdota por ahí, profesor. tírala a ver. Hay una anécdota de un ministro de deporte de aquella época. Ustedes embocaban, ustedes salían de Vallaguana a enfrentar grandes escenarios. Y había un Hombre ministro con grandes sueños. con grandes Grandes sueños. sueños. Y había un ministro de esa época que tiene un hijo ahora que es ministro también, que lleva el mismo nombre. ¿Pero qué gobierno? En la época 70 y De pico. los 12 años. Le daban los 12 padres. años, 12 años. En la época difícil. Los 12 años. Que cuando ustedes llegaban a su despacho y que él decía algunas cosas, usted puede Bueno, remembrar. fíjense, hay un personaje, dos personajes importantes en esta historia, que es Lincoln Castillo, excelente catcher de AA, un hijo famoso, Antonio, que era amigo de Temo Mes, porque nosotros tuvimos una relación importante con los San Cristobalenses, porque Monteplata pertenecía a San Cristóbal, pues siempre intercambiábamos allá. Pero también Van der Holt, ese era el ministro. Andrés Van der Holt, Andrés Van der Holt, un hombre famoso, un hombre del baloncesto, del deporte. Entonces, siempre había como, qué sé yo, un desprecio por Vallaguana. Si se entendía que nosotros éramos, como que dice, la última, que es lo último que mete el buey al monte. Y que la cola. La cola. Entonces Era siempre estos campesinos embullados. los campesinos embullados, patarrajados, porque nosotros practicábamos descalzo. No creo que aquí existiera una zapatilla de nada. Pero profesor, hoy yo estoy seguro que el ilustre Van der Holt, hombre de deporte, Sí. en sus memorias, en su momento tendrá que darse quizás un golpecito de pecho. O quizás no golpe de pecho, porque él no es culpable de nada, era que ustedes eran muy afrentosos. Sí, éramos entonces. Adelantado la época. Pero bueno, acá, en el 78 ya ustedes hablaban de un complejo, ustedes le decían campo deportivo, pero un complejo deportivo. Un complejo deportivo. Y bueno, y repito, según los datos que yo vi, que alguien me enseñó la maqueta, no la maqueta, el borrón de los planos. Si usted va al complejo hoy, eso fue lo que se ejecutó. Bueno, porque la historia siempre, porque hay que seguir los procesos.
y no podemos desmayar en esos procesos, porque hay una fotografía del Nuevo Diario, cuando tú sabes que el Nuevo Diario surge por una división de periodistas del Nacional. Sí, sí. Y entonces teníamos algunos amigos ahí, como José Oscar Fernández y otros periodistas. Entonces un grupo de jóvenes que teníamos una olla grande, que ahí en esa fotografía, no sé si ustedes la consiguieron, Anda por ahí. está Isaac, está David Frías, está Daniela Costa y un servidor. Sí, anda. Y ese día nosotros hicimos un periplo por varios medios. Lo recibió Oscar Fernández, etc. Y precisamente en el texto de la foto está planteado lo que nosotros veíamos en la prensa. Okay. Pero también íbamos a los programas de radio y algunos de televisión. Eso fue una lucha que nosotros encabezábamos, esa juventud de esa época, con esa visión, con esa sed de hacer que nuestro pueblo avanzara en todos los aspectos. Pero aquí nos encontramos con muchos obstáculos, como es natural. Locales, obstáculos Locales, totalmente. Represión, persecución. Principalmente por cosas políticas. Bueno, éramos juventud inquieta, entonces... A ustedes era el grupito que dicen que los comunistas eso. Sí, el club 27 de febrero estaba patentizado por el oficialismo como un grupo de comunistas. Sin embargo, ese grupo de comunistas, que hoy la mayoría son grandes profesionales en diversas áreas, que han sido las personas que han desarrollado lo que hay en deporte en Mayaguana, lo que es el arte y la cultura, son esa misma gente. Es decir, que esas ideas que nosotros enarbolábamos, que realmente lo que podemos decir que éramos jóvenes democráticos, inquietos, con ideas avanzadas. Sí, muy avanzadas. Y ustedes saben que ahora mismo un pueblo, ahora mismo con un sexto grado de educación, Sí. hay gente que no se están comiendo los cerdos. Fíjense el grado que tenemos. Claro. Sabiendo que, por ejemplo, la PPA, porcina africana, Sí. no es una enfermedad que se transmite al humano, según vi en la prensa hoy ha bajado 70% el consumo. Entonces, calcula usted, en la década de los 70, Sí, más atrasado. ¿cómo estábamos nosotros? No, y con la particularidad, hablando del cerdo, que nosotros las carnes las cocimos bien. O sea que si tiene algo, eso la candela lo va a matar. Claro que sí. Nosotros las hervemos. Nosotros, por ejemplo, creamos la Escuela Popular de Adultos 27 de febrero, que aún existe. No sé si quiere que le hable de la escuela o seguimos hablando del club. Antes de saltar ahí, porque cuando estaba haciendo la historia del Play, yo lo estaba dejando que desarrollara, pero yo quería hacerle una pregunta. Que yo escuché como que el Play... Cuidado, que el profesor también, colega tuyo, ¿no? Lo vaya Sí. maltratado. Ah, Como que el Play lo querían dividir Como una en historia de solares. Play. Sí, sí, ¿Cómo es? hay un Como en compadre, Solares. hay un compadre Sí, que ocupó, Solares. hay un compadre que ocupó la sindicatura, que se llama Compadre suyo. Agustín de la Rosa. Ay, nada más. Ese no será ti. Sí, pero Sí. Agustín de la Rosa fue un síndico, digamos, light, no fue una persona que reprimió a nadie, Está muy bueno. así como él es. Sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Inmediatamente metieron el Greda al Play para dividirlo en solares. Oye, ah, porque es serio. Yo Claro, eso no es broma. Ay, ay. El camarada Isaac, Ay, sin ay. existir WhatsApp ni nada de eso, ni Facebook, Un futuro. activó Nombre el de la grupo, convocatoria. claro, activó el grupo de deportistas y de dirigentes del club. Y en lo que cantó un gallo, Ya en la hora, le ya llegó. invadimos la casa al síndico. Ay. No el ayuntamiento, no La su casa. casa. La casa en la Mella, claro. Que él vivía en una casa alquilada en la Mella. Era cabeza. ¿Qué es lo que ustedes quieren, mis hijos? Y nos recibió, oye, le invadimos la casa virtualmente, pues más de 100 gente. Y le dijimos que nosotros no íbamos a permitir que el único lugar de práctica del deporte sano lo convirtiera en solar, que eso era una aberración. Eso era ¿Tú una sabes lo que locura. es eso? Dividir el Play en Claro, solares. en solares. Ya, Que venimos fíjese qué de- mentalidad existía en la época. Ay, santo. Oye, no había otro lugar de práctica. Entonces, lo querían vender como solar. Eso es lo que yo tengo. Claro, el espacio del Play era más extenso. Sí.
pero se perdió un pedazo por la cancha, hubo personas ligadas al régimen que aprovecharon. Su pedacito lo cercaron. Claro, los metros, claro. Profesor, ¿y cómo del deporte usted hace ese crossover a la cultura? No, permíteme. La pregunta es al revés, porque el profesor nace de la cultura, Y hace el crossover. hace el crossover al deporte. Y ahí es que yo quiero, porque vimos los Juegos Olímpicos pasados, Sí. donde los pueblos se presentan antes de los Juegos, como presentan su cultura. Su cultura. Entonces, el deporte y la cultura Que es su identidad. van de la mano. Entonces, ¿por qué el deporte ha avanzado tanto y nuestra cultura, vamos a decir que no ha avanzado lo suficiente? O al mismo nivel, vamos a decir. O al mismo nivel. Miren, es que son procesos diferentes. Son procesos diferentes. Y no es que yo hago crossover, como ustedes dicen, es que el Club Deportivo y Cultural 27 de febrero tenía ambas actividades al mismo tiempo. Ok. Paralelamente, un grupo se dedicaba, como usted decía, creo que veniste, empíricamente, porque no se hablaba de licenciatura en educación física, nada de eso. No se pensaba en viajar a Cuba a formar profesionales. Simplemente, los compañeros que practicaban béisbol se convertían en entrenadores. Y los que practicaban voleibol también se convertían en entrenadores. Y lo que le llamábamos atletismo, campista, los primeros eran los que daban las prácticas. Y entonces teníamos muchos amigos en la UAS que venían a darnos entrenamiento, práctica, etcétera, etcétera. Pero básicamente, aunque yo incursionaba como dirigente en ambas actividades, lo artístico, lo cultural, lo deportivo, me desarrollé mayormente formando los grupos culturales. Son tres cantos más para la... Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que en los Juegos Nacionales y en los eventos locales, nosotros siempre éramos el encargado de llevar las delegaciones a los Juegos Nacionales. Porque, ¿cuál era el programa de los Juegos Nacionales? Eventos deportivos en las instalaciones y en las mismas instalaciones presentaciones artísticas. Entonces nosotros llevábamos una representación también artística. Claro que sí, Ahí yo siempre tengo- había una delegación artística. Yo tengo unos amigos que son de su época que me hicieron una media anécdota y de hecho me dijeron, Ajá. diga esto que te la confirmo. Sí, En una ocasión, en unos Juegos Nacionales, no me acuerdo dónde, ustedes estaban listos para preparar sí. su actividad. Y como que vino alguien del comité organizador y le dijo a ustedes que no iban a presentarse o que su tiempo era menos, algo por ahí, profesor. Y mira, me faltó la de San Cristóbal, que está por ahí, que fue en el 87. Yo recuerdo que en San Cristóbal, uno de los deportistas que fue en ciclismo y en maratón, se llama el señor Nápoles, Abel. ¿Nápoles Rivera? Sí, Oye, Nápoles. otro deportista. Atleta que Y nosotros nos alojamos en el Politécnico Loyola. Claro. Y las presentaciones se hacían en una tarima móvil de la compañía Marlboro, compañía anónima tabacalera, que yo la facilitaba. Pero esta anécdota que fue real ocurrió en San Juan de la Maguana, en los Juegos Nacionales de San Juan de la Maguana. Resulta que cada pueblo tenía una noche para su gala artística. Nosotros llevamos un grupo músico vocal seteado con un menú de canciones de contenido social, que era lo que cantábamos, No Basta Rezar, Casa de Cartón, todos esos temas. Y cuando estamos listos para presentarnos, se acercó uno de los dirigentes de la federación y me secretea. Profesor, Vaya bueno. no, porque inclusive Sergio Bron, que es un artista y es abogado y es juez en San Juan, mantenemos la relación de amistad. Sí. Este fue un periodista de la esto, mire, nosotros tenemos un festival de bachata en la noche. De bachata. De bachata. Nada más vamos a poder dar un tema. Usted está olvidando. Oiga, y bajamos para de la tarima, eso fue una discusión que no descifraba a Chepa. Pero ven acá, Usted con su ven acá, de Vallaguana a San Juan. Oye, usted se está todo el mundo olvidando lo
loco. ¿Usted cree que nosotros vamos a venir de Vallaguana? Es nuestra noche de gala. Y me viene usted a decir que nada más vamos a tu puntero. Y bachata para eso. Oye, por un concurso de bachata. De la ¿usted está época. loco? Y ahí vinieron todos los dirigentes. Es verdad. Es verdad. Hay que chancearlo. Oye, desarrollamos nuestro programa. No, pero ve acá. Oye, hicimos como 10 canciones. Demostrado, No, y que- demostrado, profesor, Y que Vallaguana siempre se caracteriza por sus exigir sus luchas. derechos. Claro, claro, por ejemplo, ahí hay fotos de los Juegos de La Vega y de otros pueblos. Mirando, San Pedro. mirando, profesor, aquí muchas fotos. Mira, eso fue en La Vega. Es el grupo músico vocal que llevamos a La Vega. Llevamos a La Vega. Entonces, yo mirando aquí, yo me encuentro con personajes que yo veo aquí una foto de Manuel Jiménez, profesor. Claro, Manuel Jiménez, nuestro amigo. Hacía falta una planta cuchara. Que con la cuchara atrasada. Miren, Manuel Jiménez llega aquí a Vallaguana en los años 85-86, enviado por una organización llamada el CEPAE, que existe. Él vino con 2 misiones. Vino a Vallaguana a dar un curso de guitarra y dejar un grupo músico vocal formado, pero también visitó Yamasá, esa era su misión. Pero no era reconocido en ese momento. No, Manuel Jiménez fue profesor de coro en educación, pero artísticamente no era conocido, no era famoso. Perfecto. Entonces aquí nosotros, después que él forma ese grupo músico vocal, grabamos una producción que se llama El Campo Mío, tanto temas nuestros aquí de Vallaguana como de Yamasá. Entonces, esa relación inicia con Manuel Jiménez y comenzamos a traerlo como cantautor. Yo le decía, tú andas con tu guitarrita de palo. Con tu guitarrita de palo. Entonces, ya después que Manuel Jiménez entra a la fama, pues nada, nosotros humildemente contribuimos a esa popularidad. Pero hay algunos datos que yo debo ofrecer. Nosotros conmemorábamos los aniversarios de la Revolución de Abril como un gran evento frente al ayuntamiento en Tarima. Traíamos a Manuel Jiménez, José Roldán, presentábamos los grupos nuestros, los artistas nuestros, y siendo una señora gobernadora que ya falleció, sí, estando yo en la tarima, llegaron 5 policías. La gobernadora era de Vallaguana. Ya ella residía aquí, pero no era de Vallaguana. Ah, ya. Pero la única gobernadora femenina. Antes de la que Antes de la que está. Antes, un tema. Bueno, resulta que llegan los policías, preguntan que quién es el que está allá arriba hablando, que quiénes son los responsables. Y entonces yo desde el micrófono le dije, mire, el comando, ya yo le decía mi tierra a ellos. El comandante, Mi tierra. dice, no, que el comandante quiere que ustedes vayan allá porque la gobernadora mandó a decir que están cantando unos disquitos No, el en contra comunista. del gobierno. En contra del gobierno. ¿Cómo así, comando? No, porque es que eso parecía los 3 días en el pueblo. Oye, Era pequeño. le digo yo tengo una cita grabada. Yo tenía un cassette doble y lo puyé. Yo tengo un cassette con esa conversación, Ay, con el juego. No, comando, dígale al comandante que yo no puedo ir ahora. Oye, pero Sí, pero yo sabía. espérate. Dice, bueno, señores, nadie se mueva de aquí. Aquí comenzó la revolución. Ay, y los ánimos caldeados. Eso lleno, esa plaza llena. Los policías al ver la reacción, No, pero apareció el camarada, quizá, amigo de la gobernadora, Mediador. armó una comisión, visitó su casa y estaba en una mecedora balanceándose. ¿Qué tú quieres, mi niño? No, que tenemos un acto ahí de homenaje. No, lo que pasa es que ustedes tenían que venir a hablar conmigo. Desde aquí yo estoy oyendo unos discos que son candela. no, pero que lo que estamos celebrando es la revolución de abril, estamos en contra del gobierno. Dice ella, bueno, mi niña, por ser tú, vamos, no hay problema con eso. Pero la gente estaba ahí, en el parque,
sea, no se movió nadie con esa arenga mía. Una frescura, mira, imagínate. Hablar de que aquí comenzó de que la revolución. Todo el mundo se quedó ahí. Problema. Entonces después, yo vivía en la calle Juan Francisco Cruz Ramírez y me llevé a los muchachos del grupo que acompañó a Manuel y Roldán a comer yuca con arenga. Recuerdo que la canción que más incomodó a esa gobernadora, que paz descanse, es una canción que hizo Roldán, que se llama Abril. Abril, que tiene ritmo de ganar. Inclusive surgió un tipo contrarrevolucionario, él está vivo. Y dijo, mire, eso no es ningún rock ni nada, eso es lo que es un gagá. Yo sí peleé en la guerra. Oye, el tipo estaba como borracho y subió, agarró el micrófono. Él está vivo, es amigo mío. Profesor, hemos conversado amenamente, como nosotros aspiramos a siempre hacerlo. Nosotros hemos conocido a Néstor Rodríguez para una juventud que lo ve por ahí como un señor que carga caña en un DT. Yo sé que usted es un maestro de mucha data, un historiador. Lo demás para atrás lo puede decir que lo vieron enganchado en una tarima. Hay un grupo que dice, un animador que venía ahí que se parecía a Corporán. Me han dicho, Decía. me han dicho. Varias anécdotas. Caemos al club 27 de febrero. Claro. ¿De dónde surgió usted esa idea de formar ese club? Mira, ¿Y quiénes fueron los primeros? ¿Y qué constituyó el club? O sea, Mira, había una corriente latinoamericana, progresista, con el triunfo de la Revolución Cubana, etcétera. Y esa juventud estaba bajo la influencia de los cubanos, de los chinos, etcétera. Entonces, esa juventud de la época progresista, que tenían esas inquietudes, se decidieron ese 15 de diciembre del 71 a reunirnos donde está hoy la parroquia allá arriba de las Tres Cruces. Ahí estaba, por ejemplo, Ernesto Villamán, que fue uno de los primeros presidentes, las hermanas Sosa, Gladys, su hermana, José Enrique. José Enrique es un tipo que vino de Higüey, con ideas muy progresistas, Orlando Contreras. El profesor Sebastián. Sí, el Guastiano, toda esa gente, el Lourdes Pañero, el profesor Nataniel. Era, digamos, la crema innata de la juventud pensante de la época, porque no podía ser de otra forma. claro. Entonces, ese club que logramos, arrancó sin local, porque arrancó en la grama de ahí, pero el generalísimo Trujillo, aquí había lo que se llamaba el Casino Porvenir. Ese solar que está baldío en la Duarte, ese era el Casino Porvenir. Pero ¿qué ocurre? Que en ese casino solamente tenían entrada la gente de la población. La gente que tenía el dinero, el que tenía el prestigio. Entonces, un grupo de ciudadanos de a pie, de la gleba, le solicitaron al generalísimo un club. Y entonces construyeron, ahí donde está la escuela 27, en su lado oeste, lástima que no tengo la imagen, donde se llamó el Casino Julián Molina. Luego ese local quedó abandonado, lo ocuparon algunas familias y fue prácticamente degradado. Y entonces nosotros buscamos los dirigentes originales del club, nos acercamos a ellos y les solicitamos que nos permitieran ocupar el club, ese local. Ellos aceptaron y luego nosotros conversamos con las personas que lo ocupaban, estuvieron de acuerdo, entonces hicimos una remodelación del club. Yo recuerdo que cambié el sistema eléctrico, de lámpara fluorescente que tenía, y entonces ahí nos instalamos. Y a partir de ahí no tenía cerca, era campo abierto. Y el solar era mucho más grande. Por ejemplo, el barrio de Los Mañeses, Uno de los barrios más pequeños de Guayaguá. ese barrio, ese territorio mayoritariamente pertenece al club.
Lo que pasa es que fue reduciéndose con la construcción de esas casas atrás, y quedó en ese pequeño espacio. Yo analicé con algunos compañeros del club que una de las razones de que el deporte tuviera que emigrar al play fue que el poco espacio que nosotros teníamos. Y entonces nosotros nos quedamos básicamente con el ajedrez, la escuela de karate y los grupos artísticos. Entonces, el voleibol se quedó porque había un espacio de una cancha. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo que fue el béisbol, ya el atletismo, tuvo que emigrar al play porque no había espacio. Ahora, yo siempre digo que no fue una división por problemas ideológicos, sino por una necesidad de espacio, de que había que ir a otros territorios para poder desarrollar los deportes. Bueno, ahí nace una pregunta que yo tengo muy arraigada. Siempre yo he visto que, porque conocemos un poco de la historia, de cómo ustedes no han dado luz hoy, de cómo el deporte nace junto con la cultura. Y yo tenía esa espinita de por qué la cultura y el deporte no es que sean separados. Y usted ahora acaba de ilustrar, ¿no? Que no fue una separación por diferencias, sino por necesidad de lo que tenía para la época de espacio. Y eso es bueno que quede bien claro, porque hay mucha gente que de vez en cuando quiere meter la cuña de que el deporte y la cultura no se llevan bien, y eso no es así. Entonces usted, con este conversatorio que hemos tenido, nos ha dado material de más para aclarar eso. Mira, es tan así que los clubes culturales y deportivos del país, un movimiento que reconoció inclusive el presidente Guzmán, reconoció las escuelas de los clubes, de ahí que nosotros nos hacemos maestros. Mira lo que ocurre, el proceso de preparación de los deportistas como proceso, aquí comienza con esos primeros entrenadores empíricos, pero también se fortalece con el nombramiento de monitores en las escuelas. Es importante, el deporte escolar ha jugado un papel fundamental, y aquí está Benítez y está tú, que saben que es así. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque esos primeros entrenadores eran simplemente jóvenes que practicaban un deporte, vamos a poner el caso de Juan Lodó, el de Santana, Juan Lodó, voleibol, bueno, se va a la Pantaleón, pero era una educación física donde el tipo se sentaba bajo de una mata, que no era tal educación física. Famoso llamado deporte. Claro, porque yo en mi preparación como maestro en la Pucamaima recibimos clases con profesores cubanos y nos explicaron claramente qué era la educación física, es un proceso. Pero eso era lo que había. Entonces, ¿qué ocurre? Que el deporte se constituye entonces en eventos, en espectáculos de diversión a la población, y hoy en día, eso lo masifica. claro, hoy en día es lo que más atrae al público, las competencias. Yo recuerdo que cuando hacíamos esos maratones, que no había medio para anunciarlo en el pueblo, las calles se llenaban, esperando los competidores. Cuando iba y cuando hacíamos las competencias era masivo. Desde aquella época. Entonces, luego vemos cómo se inician la capacitación de los maestros que se inscriben en las universidades. Todavía, por ejemplo, la UAS no tenía profesores de licenciatura en educación física, ninguna universidad lo tenía. Entonces, nace el INEFI, nace los viajes a Cuba, los compañeros que van, y ya entonces, como explicaba un entrevistado por ustedes, ya el deporte en Vallaguana se hace con criterios técnicos, con criterios científicos, se hace la educación física, pero venimos de ahí. Es decir, no sé si ustedes recuerdan los eventos locales que hacíamos aquí cuando dividimos el pueblo en zona A, zona B, zona C, zona D, que lo bautizamos como juegos interbarriales, que recibieron un aporte cultural, quitándole las letras para ponerle nombre. Por ejemplo, lo que era la D ahora se llama Mojea, que es una zona que tiene, está la zona A, que es la zona... Eso es un proceso. Zona Comate. Entonces, fíjense, vamos entonces al arte. El arte
sin despreciar que un entrenador titulado es una persona que tiene las condiciones científicas y técnicas, pero en el arte es más difícil la formación de los maestros de arte. Entonces, todavía en el siglo XXI, lo que es el Ministerio de Cultura de la República Dominicana es la Cenicienta. Entonces, tomen por ahí, entonces, bajen a los pueblos a ver cuál es el apoyo que se brinda oficialmente al desarrollo del arte y la cultura. Ninguno. Nulo. Es decir, nosotros, los gestores culturales, nos hemos formado porque algunos somos maestros. En el caso mío, he recibido mucha capacitación en mi labor como maestro y como técnico, ocupando diversas áreas en educación, y una de ellas fue la educación artística, que fui su primer técnico de aquí. Entonces, a través de esa rama de educación, entonces a nosotros nos capacitaron, por ejemplo, en animación sociocultural, artes escénicas, teatro, y por ejemplo yo puedo formar jóvenes en canto, en teatro, etcétera, etcétera. Que se han hecho grandes actividades. Claro, entonces, eso es lo que yo veo que ha sido la dificultad de que el arte, no la cultura, porque la cultura es todo, el arte en las disciplinas, por ejemplo, de teatro, danza, canto, pintura, no ha ido a la par con el deporte, porque son procesos diferentes, y son personajes diferentes, y son espectáculos diferentes. Usted acaba de decir la palabra personal. Y nosotros haciendo algunas tareitas para conversar con un hombre como usted, encontramos personas que nos hablaron de grandes músicos locales. Nosotros nos gustaría que usted nos confirme esos rumores de amigos más jóvenes que nosotros, que usted, en esa parte musical, principalmente se habla de grandes músicos de viento. ¿Usted podría conversarnos? Mira,